Muy buenos días, hermanos, espero que estén gozosos como nosotros, disfrutando de la plenitud de los soles decembrinos. Saludamos a todos los hermanos, amigos, familiares que siempre tienen un lugar especial en nuestro corazón. Asimismo, espero que la paz, el amor y la seguridad de la presencia de nuestro Dios les esté otorgando esa plenitud que Dios quiere para todos y cada uno de nosotros, y que sigamos así, gozosos. Empezando este mes de diciembre, quiero contarles que el Señor me regaló este sentir. ¿Cómo adoras tú a Dios? ¿Cómo adoras tú a Dios? Mateo 2, del 1 al 2 dice: Cuando Jesús nació en Belén de Judea, el día del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Estos magos que menciona este pasaje eran hombres sabios, conocedores de la filosofía, la medicina y la astronomía, y también eran muy estudiosos de las escrituras. Por eso conocían la promesa de la estrella de Jacob, mencionada en Números también 24:17, el cual anunciaría el nacimiento del Salvador del mundo. Una noche vieron una luz muy brillante e inmediatamente supieron que se trataba de la estrella que los guiaría hasta el lugar de nacimiento de Jesús. Y se dispusieron a seguirla, y después de un largo viaje llegaron a Jerusalén. Allí averiguaron con exactitud dónde había de nacer el Mesías. Entonces continuaron su camino hacia Belén. Luego la estrella reaparece y los guía, deteniéndose exactamente sobre la casa donde estaba el niño. Más adelante dice el versículo 11 de este capítulo que al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. Aquí podemos notar un dato muy significativo. Para el tiempo que los magos llegaron a Jerusalén, ya Jesús no era un bebé. Cuando ellos llegaron donde él estaba, Jesús dice que entraron en la casa, y eso está en la traducción de la Reina Valera del 60, no a un establo, y vieron al niño. Y la palabra griega que se usa aquí no describe a un bebé, sino a un niño de aproximadamente 1 año y medio a 2 años de edad. Por eso más adelante Herodes manda matar a los niños menores de 2 años con la intención de eliminar a Jesús. No se sabe con exactitud cuánto tiempo transcurrió desde que los magos vieron la estrella por primera vez hasta el momento en que vieron al niño. Pero sí sabemos que fue un largo recorrido viajando sobre el lomo de sus camellos por terrenos accidentados, desconocidos para ellos, pasando por dificultades e incomodidades, con el único propósito de encontrar al Salvador del mundo y adorarle. Adorarle. La pregunta es: ¿te cuesta trabajo levantarte temprano todos los días para adorar al Señor? ¿Te resulta muy difícil el domingo ir al servicio de adoración? Yo quiero que reflexiones un momento sobre esto. Aquellos magos estuvieron dispuestos a enfrentar todo tipo de dificultades e inconvenientes porque de todo corazón querían adorar al Señor. Ahí está la clave. No era algo secundario, era en sus vidas, era lo más importante de sus vidas, era una prioridad. Y en el versículo 11 termina diciendo que después de postrarse a adorar al niño, aquellos hombres abrieron sus tesoros, le ofrecieron los presentes que llevaban, que todos sabemos: oro, incienso, mirra. Generalmente, sobre todo los países latinos donde se celebran estos años de llegada de los Reyes Magos, se hacen alusión exclusivamente a los regalos y no a lo que le ofrecieron al niño Jesús. Pero nótese que tan pronto entraron en la casa aquellos hombres, lo primero que hicieron fue postrarse a adorar al niño. Y no fue hasta después de la adoración que ellos ofrecieron los regalos. No había absolutamente nada que ocupara un lugar más importante en los corazones que adorar y entregar sus vidas al Rey de Reyes y Señor de Señores. Esta es la manera en que Dios desea que lo adoremos. Su palabra nos dice que Él busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad.
no quiere decir esto que tenemos que estar sentados todo el día adorando a Dios, sino que todo lo que hagamos tratemos de agradarle a Él, que en cada una de nuestras acciones pongamos de manifiesto que lo amamos y no queremos herir sus sentimientos. Esta sí es la verdadera adoración, y la verdadera adoración muchas veces requiere sacrificio de nuestra parte. Porque de la nada surgen dificultades e inconvenientes a los que en muchas ocasiones cedemos sin apenas hacer un esfuerzo. Ciertamente, de nada vale que conozcamos la Biblia si no aplicamos en nuestras vidas las enseñanzas y los mandamientos de Dios. Es necesario guardar en nuestro corazón la palabra de Dios y hacer de ella en nuestra vida una guía para todo. Recuerden, estamos en este mes decembrino donde amamos a Dios, donde bendecimos su palabra, donde nos damos regalos, donde hacemos fiesta, pero que esa fiesta sea de verdadera adoración para el Señor, no un atributo a nuestros cuerpos, no un atributo a nuestra familia, no dar a la familia porque seamos los mejores, sino porque realmente queremos rendirnos solamente a lo que se merece este tiempo de Pascua, que es adorar al Señor. Hoy empieza este mes de diciembre, bueno, ya empezó este mes de diciembre, estamos en estas plenas fiestas de diciembre, pero sin importar qué forma de adorar profesemos, tenemos que adorar a Dios Padre en espíritu y en verdad. Recuerden, no es el regalo manifestado físico, sino es el amor de Cristo manifestado en su vida lo que va a hacer que el Señor se sienta bendecido y en fiesta. Así que los dejo con esta inquietud para que pidan al Señor que les dé dirección en su corazón de cómo manifestarse en este tiempo de adoración y de amor con su familia, con sus amigos, con sus compañeros de trabajo. No es tiempo de darle oportunidad a la carne, sino de darle oportunidad al Espíritu. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, ayúdanos a amarte sobre todas las cosas, Padre Celestial. Que seas más importante que mi familia, que mi trabajo, que mis posesiones y hasta mi propia vida, Señor. De manera que yo pueda adorarte siempre en espíritu y en verdad todo el tiempo de mi vida, Señor. Yo te lo ruego a ti, Señor Jesús, en el nombre de nuestro Jesús. Amén, amén y amén. Los dejamos en compañía de nuestro pastor John Jairo. La princesa y yo. Amén, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos, Dios los bendiga. Espero que todos se encuentren bendecidos como es el estar en la presencia de nuestro Señor, de nuestro Dios. Somos unos bendecidos, de hecho. Si entendemos la palabra que nos ha sido revelada por el Espíritu Santo, pues entendemos que somos unos bendecidos, que estamos en su presencia, que su presencia está en nosotros. Porque Dios es eterno y Dios es perfecto, y lo que Dios promete, eso cumple, y Él lo ha prometido. Así que en esto descansamos. Tenemos que formar una fe que transforme nuestro carácter, y ese carácter refleje realmente la esperanza que tenemos en Cristo Jesús, lo que Él es, lo que Él dice, lo que Él hizo y lo que Él tiene por delante preparado para nosotros. Bueno, el tema de hoy es extendiendo la enseñanza sobre los atributos del amor de Dios. Entonces, hoy vamos a ver el amor de Dios es leal, y yo quisiera, como antes de empezar y entrar en profundidad, definir un poco más ampliamente la palabra leal. Y me parece que una de las mejores maneras de ampliar este conocimiento, este entendimiento, es trayendo sinónimos de la palabra leal. O sea, palabras similares, significados similares, lo que quiere decir en todo su esplendor. Y entonces yo encuentro varios sinónimos. Por ejemplo, leal quiere decir recto, honrado, noble, honesto, probo, insobornable, pundonoroso, escrupuloso, cumplidor, sincero, franco, veraz, fiel, devoto, ferviente, fidedigno, verdadero, cierto.
Y también podríamos buscar los antónimos para tener una mejor comprensión, pero bueno, la idea no es ponerme a definir una palabra, sino ampliar un poquitico el concepto. Porque es necesario tener el concepto más amplio de este significado, de esta palabra, para comprender mucho mejor el tema que hoy vamos a tratar y comprender mucho mejor lo que estamos hablando, que es otro de los atributos del amor de Dios, y así saber de qué realmente se trata este atributo. Entonces el amor de Dios es leal, amén, leal, es probo, es honesto, es recto, es sincero, es cumplidor, es franco, es fiel, es veraz, es ferviente, es verdadero, es cierto, amén. Con este fondo ya podemos empezar. Entonces, teniendo este concepto allí guardado, podemos empezar a entrar un poquitico más en este tema, en el tema sobre el atributo del amor de Dios, que es uno de los atributos del amor de Dios, pero el amor de Dios tiene otros atributos, y este atributo es que es leal. Entonces, la Escritura, la palabra de Dios, la Biblia, revela sobre el carácter de Dios y sus atributos, y nosotros nos hemos concentrado en el atributo del amor de Dios, que conforme a la Escritura hemos podido comprender que el amor que Él muestra es un amor que es eterno, que lo estuvimos estudiando un poco el sábado pasado. Es un amor para siempre, no tiene límite, no tiene principio, no tiene fin, porque así como es Dios, entonces es su palabra, cielo. Entonces, así como Él es, así es su palabra, así es su carácter, así son sus atributos. Él es un solo conjunto de estas cosas. Entonces, ya nos dimos cuenta que el amor de Dios es eterno, que está concentrado en el atributo, todo está concentrado en los atributos, en su carácter, y nos damos cuenta que el amor también, entonces, por consecuencia, es para siempre, es un amor santo. Además, también pudimos ver esto, una introducción apenas vimos, pero nos damos cuenta de que el amor de Dios es perfecto, es santo. Pero también tenemos que entender que el amor de Dios es un amor leal, y en esto es que nos vamos a concentrar. De hecho, es el amor más leal que alguien puede experimentar, y es una lealtad que supera toda comprensión humana. Y para entender mucho más sobre la calidad del amor de Dios, vamos a ver entonces unos casos, algunos actos o casos de deslealtad y las consecuencias tal como las encontramos en las Escrituras. Y hay una escritura que me parece muy especial para esto, para tratar de enseñar lo que es la deslealtad y así comprender un poco mejor qué es la lealtad, hablando del apóstol Pablo. Por supuesto que también vamos a hablar un poco del Señor Jesucristo, pero concentrémonos aquí en el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo es el último apóstol, el apóstol añadido por el mismo Señor Jesucristo. Ustedes recuerden la historia. Pablo iba, Saulo de Tarso, cuando no era llamado todavía Pablo, iba en camino a Damasco, y él iba en una misión, iba a mandar a destruir los templos y a los cristianos que estaban por allá por esa zona. Tenía permiso de las autoridades civiles como las eclesiásticas, que en ese entonces eran los jerarcas judíos de la iglesia, y también el Imperio Romano. Y él era nacido judío, pero también era ciudadano romano. Era un hombre con buenas relaciones, un hombre que podía moverse en las dos esferas muy bien, tenía muchas, influencias, y asimismo podía él conseguir recursos para sus objetivos, y entonces todo lo que no estuviera conforme a su pensar, a su creencia, pues él lo perseguía. Y como él todavía no tenía la revelación de Jesucristo, él iba en esa dirección a exterminar cristianos, y no le importaban si eran grandes, chiquitos, mujeres, hombres, ancianos, niños. Él simplemente cumplía su misión. Entonces, Pablo, que fue el último de los apóstoles,
por revelación Jesucristo se le aparece, se le identifica en una forma de luz resplandeciente. Pablo escucha la voz, cae postrado a tierra y la voz se identifica como Jesús. Jesús, yo soy Jesús. Ahora recuerde que Jesús es el Salvador del mundo. Entonces él se identifica, Pablo reconoce que es una deidad, que es un poder supremo, se postra ante él y el Señor lo cuestiona, le pregunta: ¿por qué persigues mi iglesia? ¿Por qué me persigues a mí? Y entonces Pablo le dice: ¿pero cuándo te perseguí a ti? Recuerden que Pablo nunca vio a Jesús. Entonces le dice: cuando persigues a cada uno de mis hijos, a cada uno de mi iglesia, de mis creyentes, de los que creen en mí, me estás persiguiendo a mí. Finalmente Jesús le revela el plan para él de convertirse en un apóstol o mensajero de la palabra, y Pablo comienza su ministerio a los días después. Ahora, entonces Pablo está en sus días finales y le escribe una carta a Timoteo y le deja ver un caso de deslealtad, pero también un caso de lealtad. Vamos a mirar aquí. Por favor, vaya conmigo a la escritura en la segunda carta a Timoteo. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículos 1 al 7. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículos 1 al 7. Y entonces Pablo le escribe a Timoteo: en presencia de Dios y de Cristo Jesús, quien un día juzgará a los vivos y a los muertos cuando venga para establecer su reino, te pido encarecidamente. Ahora, bien importante, perdónenme, voy haciendo unas paréntesis pequeños, pero es muy importante lo que nos refleja las palabras de Pablo solamente en este versículo. En presencia de Dios y de Cristo Jesús. En presencia de Dios y de Cristo Jesús. Pablo tenía la conciencia de la existencia del Espíritu Santo en su vida. Él sabía que ahí estaba Dios. Es lo mismo hablar de el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en la manifestación, todo se conjuga. Amén. Y entonces revela que Él está en esa presencia. Él nunca entiende que Dios lo ha abandonado. Él entiende que Dios no lo ha abandonado y que Él debe mantenerse en esa presencia. Versículo 2. Predica, y le dice Pablo a Timoteo, predica la palabra de Dios, mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno. Corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Pues llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. ¡Wow! Tremendo. Y la gente mira esto como fue escrito hace tanto tiempo. Esto es una historia que debemos leer, pero no entienden que esto es predicción de lo que va a suceder de Jesucristo en adelante. Aparecerán y cada vez se va a incrementar. La gente va a querer oír menos de Dios, van a querer oír personas que se ajusten a lo que ellos sienten y estiman que es, no a lo que Dios les dice. Versículo 4. Rechazarán la verdad e irán tras de mitos. Pero tú debes mantener la mente clara en toda situación. No tengas miedo de sufrir por el Señor. Ocúpate en decirles a otros la buena noticia y lleva a cabo todo el ministerio que Dios te dio. En cuanto a mí, mi vida ya fue derramada como una ofrenda a Dios. Se acerca el tiempo de mi muerte. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he permanecido fiel. Como todos sabemos, Pablo escribe esta carta estando preso en Roma, prácticamente despidiéndose de Timoteo, a quien considera como un hijo, además de un discípulo. Estas prisiones tenían por características especiales, las prisiones del primer siglo en esa parte del mundo, eran como unos pozos elaborados de la roca sólida. Cisternas les llamaban en ese tiempo, es decir, eran sitios que cavaban o que fabricaban dentro de la roca para que contuviera agua. Eran unos sitios grandes. Y este sitio en específico, según los teólogos y los geólogos, estaba ubicado
al lado del Coliseo Romano, cerca al Coliseo Romano. Entonces estaba elaborado en medio de una roca sólida de tamaño pequeño, un sitio que estaba sumergido, que era subterráneo, porque se había usado originalmente para almacenar agua, así que también pues era algo húmeda. Así que allí estaba el apóstol Pablo, pasando sus últimos días y sus últimas horas en ese sitio lúgubre, un sitio triste, esperando su ejecución. Y entonces él le escribe a Timoteo, y mire cómo sigue escribiendo. En cuanto a mí, mi vida ya fue derramada como una ofrenda a Dios. Se acerca el tiempo de mi muerte. O sea, Pablo, desde que tuvo la revelación de la existencia de Jesús, de la resurrección de Jesús, entonces él se dedicó a lo que el Señor lo encomendó. ¿Y qué era? Propagar el Evangelio, es decir, llevar esas buenas noticias, que Cristo murió por nosotros, que hay un plan de salvación, que todo el que crea en Él no se pierde y tiene vida eterna, que la vida como se lleva en el mundo es una vida que conduce a una muerte eterna, que es simplemente separación de Dios por siempre. Y entonces, también revela las buenas nuevas, el nuevo nacimiento, que es importante que la gente lo entienda. Porque sí, la gente sabe que la Escritura dice el nuevo nacimiento, pero no comprenden que el nuevo nacimiento es literal en cuanto a lo espíritu, no a la carne. También hay una nueva creación. Ya no somos lo que éramos, somos personas diferentes, hechas conforme al poder del Espíritu, a la imagen de Dios. Realmente se establece la presencia de Dios, nos mete en Jesucristo y nos da la vida nueva que Él quiere. Hay que vivirla, aprenderla a vivir. Entonces el versículo 7 dice: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he permanecido fiel. Y ahora me espera el premio, la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me dará el día de su regreso. Y el premio no es solo para mí, sino para todos los que esperan con anhelo su venida. Entonces estas palabras son sencillamente de alguien que sabe lo que ha hecho y cómo lo ha hecho, y sobre todo cuando su vida la ha dedicado a desempeñar la petición del propio Señor Jesucristo, el mandato: ve y predica y enseña en todo lado. Y Pablo no tiene vergüenza, no esconde su compromiso y con toda honestidad dice que lo ha logrado. Y también con mucha humildad. Cuando uno sabe lo que ha hecho, cuando uno entiende cómo su vida ha cambiado por causa del Señor, porque el Señor está allí revelando, influenciando, haciendo, y uno está humildemente aceptando esto, entonces se da cuenta de que su vida ha cambiado y cuál es el compromiso que yo personalmente adquiero. Cada uno adquiere con el Señor cuando entiende cuánto lo ha amado. Pero si uno sigue leyendo, de ahí para adelante, va a encontrar un cambio dramático en las palabras de Pablo. En el versículo 9 dice: haz todo lo posible por venir a verme cuanto antes. Timoteo, ven rápido. Sabemos ya nosotros, entendemos que su tiempo se está acabando. Y Timoteo todavía está allá en Éfeso y él tiene que recibir esta carta y apurarse tan rápido como pueda para estar al lado de Pablo. Pero escuche la angustia de esta súplica de Pablo, versículos 10 al 16. Pues Demas, por amor a este mundo, me ha abandonado y se ha ido a Tesalónica. Crescente se ha ido a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Recoge a Marcos y tráelo contigo porque me es de ayuda en mi ministerio. A Tíquico lo mandé a Éfeso. Cuando vengas, trae la capa que dejé en Troas, en casa de Carpo. Trae también los libros, especialmente los pergaminos. Alejandro el herrero me ha hecho mucho daño, el Señor le dará su merecido. Tú también cuídate de él, porque se opuso tenazmente a nuestro mensaje. En mi primera defensa nadie me respaldó, sino que todos me abandonaron, que no les sea tomado en cuenta. Aquí hay varias cosas y ojalá tuviéramos el tiempo. Bueno, el tiempo lo tenemos, pero no tenemos la disposición, tal vez, para examinar cada una de estas palabras, porque aquí hay cosas muy maravillosas. Cuando uno
lee las epístolas de Pablo con cuidado, nos damos cuenta de que Demas no solo era un conocido como cualquier otro por Pablo. A este hombre se le menciona en 2 de las epístolas de Pablo como un colaborador, un colega. Él fue uno de los compañeros de Pablo que estuvo con él en sus viajes misioneros. Él estuvo presente cuando Pablo predicó en las diferentes ciudades. Se paró allí junto a él. Fue testigo de la fidelidad del apóstol Pablo. Fue testigo de cómo Pablo había sufrido brutalmente en manos de sus enemigos y cómo Pablo se mantenía, a pesar de todo esto, firme. Cuando Pablo dice, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe, esto lo sabía Demas muy bien porque él fue testigo de esa vida. Demas lo vio todo, pero cuando llega el momento, Pablo dice esto, Demas amó este mundo presente y me ha abandonado. Uno solo puede tratar de imaginar la manera en cómo se pudo sentir Pablo cuando Demas se fue y lo dejó allí abandonado en esa cárcel esperando su ejecución. No solo la desolación que produce el propio lugar en el que está Pablo, sino el saberse abandonado por alguien que se consideraba compañero, colega, alguien que estaba, como dicen en Medellín, que ahora se usa con tanta fluidez en el lenguaje coloquial, parcero. Es una persona que estaba allí, que convivía con él, que era testigo, que compartió muchas experiencias, tanto buenas como malas. Alguien que debió comprender la clase de sentimientos que un lugar como ese puede generar en una persona, incluyendo a Pablo. Alguien que sencillamente debió saber, inclusive diría yo, de pronto sufre con esa persona que ha sido puesta en un lugar como este. Pero él se fue, dice Pablo, y se fue por amor al mundo. Amor al mundo. Wow, tremendo. Me viene a la memoria ahorita una palabra que está en Jeremías capítulo 17. Jeremías capítulo 17, porque el amor al mundo, hermanos, es más complejo de definir porque no hay tanta aceptación al resultado de la definición por causa del orgullo de las personas. El amor al mundo es demasiado versátil, diverso, se puede manifestar de muchas maneras. Pero si usted lee el capítulo 17 de Jeremías, usted va a poder entender un poco mejor pidiéndole discernimiento a Dios qué es el amor al mundo. Entonces, volviendo al tema. Entonces, Pablo continúa, después de presentar, digamos, esta queja ante Timoteo, después de decir, y seguramente le estaba doliendo a Pablo, pues porque lo expresa y se lo dice a Timoteo, continúa diciendo que otros también se han ido. Y él menciona a estos personajes aquí, dice Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia, solo Lucas está conmigo. Ahora Lucas es el único. Lucas es el médico, el que fue con él a sus viajes misioneros y quien narró el ministerio de Pablo en el libro de Hechos. A Lucas se le atribuye la escritura del libro de Hechos, aunque no la menciona, pero se le atribuye a él. Y Lucas, como característica especial, fue leal a Pablo hasta el último minuto. Él estuvo allí. Y luego da instrucciones a Timoteo sobre algunos deseos que tiene. Entre ellos, que le trajera a Marcos, que le trajera su capa, y que le trajera los libros, especialmente los pergaminos. Y este es el retrato del apóstol Pablo. Aquí Pablo está hablando con sinceridad, Pablo está dejando ver sus necesidades, está sacando afuera lo que le aqueja, lo que le duele. Y entonces Pablo le habla a Timoteo y le expresa cosas que necesita que le traiga, necesita que le atienda. Pablo está listo para morir.
pero sus libros, sus pergaminos, son muy importantes para él. Luego explica cómo el carcelero Alejandro le hizo mucho daño y que sabe su Señor le retribuirá a este hombre conforme a sus hechos. También cosas que nos deja ver Pablo para que nosotros podamos comprender muy bien, perfectamente bien, en quién estamos confiando. Y Pablo, yo creo que Pablo sabía la escritura donde dice, mía es la venganza, dice el Señor. Él dice, no pagues mal con mal, no respondas con ira, no respondas con mal a lo malo, sino responde con bien, pon la otra mejilla, recorre la otra milla, entonces da la otra capa, si tienes da tu capa, en fin. Entonces Pablo reconoce todo esto, Pablo lo entiende, Pablo lo asimila, Pablo lo vive. La placa blanda, la respuesta blanda aplaca la ira, todas estas cosas que promete el Señor y que nos dice que hagamos, y Él lo pone en práctica, y por eso dice, este se portó mal conmigo, el Señor va a retribuirle. Y luego sigue, y en mi primera defensa nadie estuvo a mi lado, sino que todos me abandonaron, que no se les tenga en cuenta. Wow, Pablo obviamente está refiriéndose a los hermanos de la fe, ¿sí? Porque él ya estaba en sus tiempos finales, él ya era reconocido en esa parte de Europa como el apóstol de Jesucristo. El mundo cristiano de ese sector lo conocía profundamente bien, porque Pablo le escribía cartas a todos, Pablo les enseñaba a todos, pero ninguno estuvo con él, ninguno. En los momentos más críticos, que fue cuando lo llevaron al juicio, a sus juicios, pues ninguno estuvo con él. Y entonces Pablo expresa esta queja, este sentimiento. Yo me imagino que esto de pronto le causaba algo de tristeza, de comprender el comportamiento humano, pero enseguida Pablo hace una gran declaración que esto nos debe dar a nosotros luz. Cuando yo digo nos debe dar luz, nos debe ayudar a crear una fe más sólida, a formar un carácter en esa fe de Jesucristo, en esas palabras de Jesucristo. Dice el versículo 17, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por medio de mí se llevara a cabo la predicación del mensaje y lo oyeran todos los paganos, y fui librado de la boca del león. El Señor me librará de todo mal y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Wow, hermano, ojalá todos y cada uno de nosotros tuviéramos esta fe, esta esperanza tan sólida como la tenía Pablo en sus últimos días de existencia en la tierra. O sea, Pablo sabía que estar en la cárcel era difícil, era triste, no era el mejor sitio. Estaba allí pasando sus penas, incluyendo aquellas que le causaban los demás que no estuvieron con él, que no lo ayudaron, que no lo fortalecieron, que lo dejaron. Pero él decía, el Señor me preserva, el Señor me fortalece. Él no va a permitir que nada malo me suceda para que yo llegue a ese lugar que Él me tiene preparado. Y esto es lo que nosotros debemos entender. El lugar, no es que nada me va a pasar aquí en el mundo. En el mundo tenemos una fecha, como dice alguien que quiero mucho, una fecha de vencimiento. ¿Sí? Entonces eso lo sabemos, ya sabemos que todos tenemos una fecha que solo Dios la sabe, en que vamos a ser desprendidos de este cuerpo. El punto entonces no es que aquí yo viva eternamente gastando millones, la playa, recibiendo el sol, las uvas en la boca, etcétera. No, la esperanza se forma en lo que Él me tiene preparado. Esto aquí, esto que vivimos en la tierra, es apenas, como dice también alguien más que quiero mucho, el primer milímetro del decámetro o del metro, como usted lo quiera hacer. El resto es la vida eterna. Ahora todos se fueron, todos lo abandonaron en su primer juicio, excepto Jesús. Él estaba allí. Pero Jesús también estuvo durante todo el tiempo de servicio de Pablo al Señor. Él estaba conmigo, tal como dijo que estaría. Él fue leal y me fortaleció, dice Pablo. Y esta es una certeza, una convicción en las promesas del Señor Jesucristo que a la mayoría de los creyentes se les olvida. Y entonces se les olvida porque se concentran en el mundo, ponen sus esperanzas en el mundo, olvidan las promesas de Dios para acá en este mundo y para allá en ese mundo, y entonces entran en esos estados emocionales tan difíciles
Y a veces uno tiene que hacer el ejercicio de si realmente está confiando en Dios o se está dejando llevar por las circunstancias. Y lo digo porque también a mí me sucede, cada vez tengo que estar revisando. Entonces Pablo habla de la fidelidad de Dios, que Él estuvo allí, que Él ha estado ahí siempre y que Él sigue estando allí. Y esa es una convicción, eso es una certeza. Y la fe en Jesucristo no es saberse, hermanos, la Biblia de memoria para recitarla e impresionar. La fe es certeza, es convicción de lo que Dios dice a través de la Escritura, aun cuando nuestros sentidos, cuando nuestras emociones no perciban a Dios. De manera en que, como Pablo sale de su depresión, la manera en que él usa esta verdad para salir su depresión o su tristeza, si se puede decir así, es recurriendo ¿a qué? Entonces, a la exaltación. Y recuerde que él ya había estado preso. Recuerden que él estuvo también en aquella cárcel donde hizo famoso al carcelero que le dijo que tengo que hacer para ser salvo. ¿Y qué era lo que estaba haciendo Pablo? Estaba cantando. Y Pablo recurre a esto, a la exaltación. En esos cantos, él exalta, en estas palabras, él exalta al Señor, donde canta alabanzas a la gloria de su Señor, que lo fortaleció, que promete no abandonarlo y que estará con él y será quien lo lleve a su reino eterno. Entonces lo que sostuvo al apóstol Pablo a lo largo de su vida fue su completa confianza en el amor leal, cierto, verdadero, honesto de Cristo, el amor que no lo soltaría. Ahora, Cristo podría identificarse con la misma experiencia de la que Pablo escribe tan conmovedoramente al final de su vida. Usted puede ir, por ejemplo, a Marcos capítulo 14, y es una historia conocida por todos. Vemos a Jesús entrando en su pasión en el huerto de Getsemaní, cuando lucha con el Padre sobre la copa que ha sido puesta sobre su vida delante de él, y esa es la copa del juicio divino, y Jesús le suplica al Padre que deje pasar esa copa de él y reúne a sus amigos íntimos, a sus discípulos, para que estén con él, y les dice, velen conmigo. Él los invita a venir y estar con él mientras atraviesa la agonía en su lucha en Getsemaní. El Señor Jesús les hace partícipe a estos hombres de su agonía en su alma, de su aflicción hasta el punto de la muerte, y les pide que se queden ahí con él y velen. Es cuando él ora al Padre pidiendo que, si fuera posible, pasara de él aquella hora o esa copa, como dice la Escritura. Y dice, Abba Padre, para ti todas las cosas son posibles. Aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Entonces Jesús vino y los halló durmiendo. Les pidió que velaran y en lugar de velar, se fueron a dormir y no velaron. Pero el asunto es que esto no pasa una vez. Si usted lee con cuidado, pasó 3 veces. Pasaron 3 veces, el Señor fue, volvió, estaban durmiendo, el Señor fue, volvió, y Él les había pedido, quédense conmigo, vamos a velar. No, es como pidiendo refuerzo, óigame, sosténganme. Necesito su conciencia, su presencia, necesito sus oraciones, necesito su fortaleza, necesito su compañía, pero ellos se echaron a dormir. Ahora, la 3ª vez, y el Señor vuelve y les dice, pero ustedes se quedaron dormidos. Yo me imagino la vergüenza de estos hombres, especialmente de Pedro. Y luego se van de ahí, pero Jesús hace mención sobre quién lo irá a traicionar. Ustedes ven, dice, allá viene el que me irá a traicionar y será Judas Iscariote. Pero enseguida de esto viene la traición de Pedro. No creo que en la historia del mundo haya habido un cruce de miradas más doloroso que esa noche entre Jesús y Pedro. Ustedes recuerdan la historia. Jesús es detenido. Pedro le ha manifestado que él lo va a defender, que él daría su vida por Jesús. Jesús le hace esta declaración de que antes de que cante el gallo, él lo negará 3 veces. Pedro dice que no. Y cuando lo arrestan y lo llevan, Pedro está por allí entre la multitud y Jesús lo voltea a mirar. Y para mí esto tiene mucho significado, de hecho lo he tratado varias veces. ¿Qué le dijo Jesús con la mirada? Porque usted sabe, mi hermano, que la mirada dice mucho.
La mirada de una persona dice mucho. ¿Qué le habrá dicho Jesús con la mirada? Yo me imagino que Jesús en esa mirada lo único que le estaba transmitiendo era amor, porque Jesús es amor, ¿sí? No hubo recriminación, porque si no Pedro hubiera tenido un punto de apoyo para pararse en su orgullo. No hubo una mirada, no creo que haya habido una mirada como de sorpresa, porque ya el Señor se lo había dicho que iba a pasar. Así que yo creo que la mirada del Señor, conociendo su naturaleza, fue de amor, de misericordia. Y entonces esta mirada de Jesús a Pedro, sin que Jesús diga nada, solo lo ve, hace que Pedro se quebrante. Y dice la Escritura que Pedro lloró amargamente. Pero felizmente, por supuesto, Pedro se arrepintió y fue restaurado y vivió su título como la roca. Pero esa noche, la roca, esa noche específica, esa roca que se manifestó después, esa noche no era más que arena, dado que amaba más a este mundo presente que a su Salvador. Entonces, historias de traición, de deslealtad dolorosa, que seguramente muchos de ustedes también han vivido y tal vez pueden recordar cuánto dolió. Sin embargo, debemos preguntarnos cuántas veces nosotros hemos sido desleales, no solo con alguien, sino con el Señor mismo. Porque cuando decimos que lo amamos y decimos que creemos en Él, sencillamente no se conoce a profundidad el amor de Dios, que es la causa de que alguien que crea quiera hacer como Él enseña en su palabra. Sin duda, para mí, la peor experiencia de traición, bueno, no sé si esa será la palabra indicada, esa sensación de deslealtad que nos puede causar a nosotros, pasó en la cruz. Cuando Dios le da de beber esa copa a su amado Hijo, le da la espalda, envía a Jesús al infierno en la cruz, pone la plenitud de la maldición sobre él, y en ese horrible momento Cristo grita en agonía: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ahora escuche bien, una cosa es ser abandonado por Pedro, otra cosa es ser abandonado por Demas, pero ser abandonado por Dios, por supuesto que Jesús sabía lo que habría de suceder. No era el castigo de los hombres lo que le ocasionó esa agonía en el huerto. Y esto debe quedar muy claro, hermanos. No era que Jesús sabía muy bien lo que iba a pasar, pero la agonía que él sufrió no fue por causa de lo que él sabía que iba a pasar, sino porque él también sabía que sería abandonado por el Padre. Él sabía que se iba a cumplir el plan de redención. Era necesario que el Padre lo sometiera a este castigo por el pecado, porque el castigo final por el pecado es la separación de Dios del pecador. Y nosotros leemos en Isaías 53, pero quiso el Señor quebrantarlo, sometiéndolo a padecimiento. Y esto suena casi como a diabólico, que el Señor se complaciera en herir al siervo, a su hijo. Pero eso no es lo que hay que destacar, hermanos, ni por lo que sorprenderse creyendo que el Padre disfrutó el dolor del Hijo. Lo realmente importante es que complació al Padre herir al Hijo por tu causa, por mi causa, por el gran amor con que el Padre nos amó y el gran amor con el cual el Hijo nos amó. El Hijo tuvo que ser herido por el Padre y molido por su mano. Él tenía que recibir la maldición, él tuvo que ser abandonado. Todo por amor a la humanidad. Él tenía que recibir la maldición, él tuvo que ser abandonado. Y sin embargo ahí no terminó todo. Jesús pasa el proceso de abandono y tiene un punto final cuando dice: consumado es. En tus manos encomiendo mi espíritu. Y esto es lo hermoso, hermano, porque esto lo tenemos que entender. Aunque él fue abandonado por Dios en ese momento, porque él estaba maldito, él cogió todos los pecados del mundo, las enfermedades del mundo, él las recibió en sí mismo. Esto separa al hombre, a Jesús, hombre de Dios.
¿sí? Pero Él hace esta declaración: consumado es, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Y por qué esta declaración? Porque el amor de Dios es leal. Es una gran declaración. Esta verdad se desprende de conocer la clase de amor del Padre, el amor leal del Padre. Y eso es lo que significa ser amado por Dios. Él nunca abandonará a quien le ha creído y ha depositado su confianza en su palabra, en su obra redentora. Y por eso, hermanos, es que usted debe congregarse. No importa si es virtual, ojalá fuera presencial. Pero bueno, si la gente no lo quiere, pues tenemos que hacerlo de esta manera. Y si hay esta posibilidad, la aprovechamos. Amén. Usted debe estudiar, escudriñar las Escrituras, y si usted las sabe, enséñeselas a otros. Hermano, solo espero y pido a Dios que usted pueda comprender el amor verdadero de Dios. Vamos a darle gracias a Dios, y mientras tanto lo dejo con estos anuncios. Padre bueno, te bendigo y te doy gracias. Gracias, Señor, porque instrumento escogido soy yo para ti, porque tú eres quien me fortalece, tú eres quien me da la sabiduría, la alegría de seguir, Señor, que tú me das el interés por tu palabra, tú me das la fuerza para escudriñar y levantarme cada día a seguir, Señor, porque tú, Señor, eres mi fortaleza, y como lo fuiste para Pablo, eres tú quien está conmigo por siempre. Te doy gracias, Señor, por escucharnos, gracias por este grupo de gente, esta congregación, y te pido que para ellos, Señor, la bendición de tu prosperidad en todos los aspectos de su vida, Señor, en la parte espiritual, en la parte de su alma, en la parte de su cuerpo, se manifieste. Gracias, Padre, por los corazones generosos, y te ruego que así como es su fe, tú los bendigas en el nombre de Cristo Jesús. Amén.